Ya vieron la estructura repetitiva, creo, ¿no? Todo. Sí, la clase pasada Sí, con la profe. estaba por empezar con la parte 2 ya. ¿Cómo? Estaba por empezar yo el práctico de la parte 2. Ah, perfecto. Eso abarca la estructura repetitiva. Perfecto, bien. Ahora vamos a ver un ejemplo para que así no tengan inconveniente con los prácticos. Vamos a ver varias cositas, varios puntos en los cuales les va a servir bastante para que puedan realizarlo sin problema. Lo que esté un poco descolgado o algo por el tema, vamos a ver así rápidamente la diferencia entre la estructura y cuándo usar una u otra y cómo estar, digamos, en condiciones de elegir cuál de la estructura les conviene usar según los problemas para eso. Sí. Bien. Y la do while, o mientras, para y hacer, hasta. Sí, son estructuras en las cuales si uno quiere ejecutar una cierta cantidad de elementos, lo pueden hacer. No sé si le mostré esto en el ejemplo de la clase pasada. No voy a acá me acordar. No, no llegamos a ver con usted esto, profe. Ah, nada, bien. Bueno, entonces, fíjense que si yo tendría que hacer, por ejemplo, ingresar 10 valores, ya sea dinero, ya sea edad, ya sea nota, lo que sea, y hacer la sumatoria a eso, yo tendría que crear 10 variables en el caso de que trabajaría con estructura secuencial. Entonces, y después sumar esas 10 variables y mostrar la suma. Entonces, si es que no existiese la estructura repetitiva, no tendría que hacerlo de esta manera. Pero al haber la estructura, entonces me es mucho más fácil porque yo utilizo solamente una variable en la cual va a ir conteniendo todas las notas, todas las edades, todo el dinero que va ingresando en una sola variable, y esa variable yo la puedo utilizar ya sea para acumularla y mostrar después la sumatoria. Eso es lo que en sí lo que hace la estructura repetitiva. Me simplifica un montón el uso de las variables. Entonces, lo que también tiene que tener en cuenta es bien los conceptos de contadores, acumuladores y banderas. Eso sí o sí lo tiene que manejar muy bien para que las estructuras, cualquiera de las estructuras repetitivas, la puedan usar libremente y vean en qué circunstancia utilizar los tres o algunos de de esta variable, de estos identificadores. Bueno, el contador generalmente lo que hace es incrementa o decrementa de acuerdo a un valor constante que uno lo declara. Generalmente siempre es 1 porque uno va contando de 1 en 1. ¿Sí? Por ejemplo, la sintaxis sería la siguiente. El identificador sería igual al identificador más ese valor constante. Se lo inicializa siempre en 0 o en 1, depende de cómo lo voy a analizar. Eso también tienen que saber identificar ustedes cuándo conviene inicializar en 0 y cuándo conviene inicializar en 1. Un ejemplo de un contador sería esto como está acá. C igual a C más 1. O cualquier letra, pero siempre se suma de 1 en 1. En cambio, un acumulador, ahí el mismo dibujito, fíjense que es una alcancía que está desde 0 y eso lo que todo lo que se va ingresando se va acumulando, se va sumando automáticamente. La sintaxis es casi parecida al contador con la única diferencia de que en vez de sumar una constante, incrementarse de una constante, se va sumando un valor variable que va ingresando. También se lo debe inicializar en 0
Y un ejemplo de esto sería S igual a S más y el valor variable. Entonces esto produce una acumulación de los datos que se va ingresando. En cambio, la variable bandera solamente puede valer, puede tener dos valores, ya sea si es de tipo booleano o de tipo entero, puede ser verdadero o falso o 0 o 1, indicando siempre esos dos estados. Generalmente ese identificador se debe inicializar en uno de los dos casos, ya sea en falso o verdadero, y después cuando se cambie, haya alguna alteración, se cambia de falso a verdadero o de verdadero a falso. Eso va a depender. O de 1 a 0 o 0 a 1. Bien, una vez teniendo en claro esos conceptos, la estructura repetitiva, ustedes van a utilizarlo en cualquiera de estas tres: while, for o do while. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Bien, la estructura while o mientras quiere decir que mientras las condiciones que se están analizando ahí, mientras la pregunta esta sea verdadera, se va a repetir todo lo que está dentro de ese bucle. Cuando la condición ya no se cumpla, sale de ese bucle y continúa con el siguiente proceso. En este caso dice proceso 3. Simbólicamente, esto generalmente representa así en un diagrama. Condición que se analiza, si es verdadera, se hace estos dos procesos y vuelve a preguntar. Si es cierto, vuelve a hacerse todo el proceso y vuelve a preguntar. Cuando no se cumpla, sale y continúa con otro proceso. O sea que todo lo que está acá dentro de este símbolo es lo que se va a repetir. Si esto lo llevo al DFD, son similares, solamente que el rombo ahora cambia a este símbolo, y en las cuales dentro del símbolo está la condición. Después, todo exactamente lo mismo. Como no se puede hacer flecha en el diagrama, en el DFD, lo que hace el cierre de esto justamente es un simbolito que dice acá cierre. Entonces, lo que está en la pregunta y el cierre es lo que se va a repetir. Cuando esta condición no se cumpla, continúa lo que está debajo del cierre. Es lo que me está indicando de que esto continúa ya fuera del bucle. La estructura para, en cambio, va desde un inicio hasta un n, que es la cantidad total de elementos, y que va de uno en uno. Es casi parecido al while. Fíjense en que acá yo tengo el for, y dentro del for son estos dos que se van a repetir, estos dos procesos. Cuando ya salga por esta condición que está acá, i menor que n, me larga fuera del bucle y continúa con el otro proceso. ¿Sí? Si yo lo llevo al DFD, el símbolo es igual al while, nada más que adentro los parámetros son diferentes, porque yo tengo tres parámetros: el inicial, el identificador, que sería C, el inicial, que sería 1, y el n, que sería la cantidad total, y el último número me indica de cuánto en cuánto se va a ir incrementando. Si esto sucede, se repite, se hace todo este proceso, y cuando termina, sale de ese bucle y continúa. Esta es la estructura for. Ahora, la estructura do while, o hacer mientras, lo que hace es, primero, hace los procesos y después pregunta. Cuando la condición, o sea, esto significa hacer mientras la condición sea verdadera. Cuando la condición sea falsa, salir. Entonces este proceso es repetir, repetir, repetir mientras la condición sea verdadera. Cuando esa condición ya sea falsa, sale y continúa con el resto. Gráficamente sería esto, ¿eh? Proceso 1, proceso 2, se analiza, se hace la pregunta. Si esto sigue siendo cierto, vuelve
a realizarse los procesos. Cuando esto sea falso, sale. Entonces, todo esto es lo que se va a repetir. Acá hay un ejemplo. En el DFD no se puede representar esto, así que no le van a pedir en el DFD que haga la estructura do while, pero sí en la codificación. Estos son los tres tipos de estructura. Entonces, para que ustedes vean cuál es la diferencia, vamos a ir viendo algunos casos en cuál de los tipos de problemas se pueden usar esta estructura. Ustedes se van a encontrar con problemas donde se conoce la cantidad de elementos. Muchas veces se dice dada una cierta cantidad n de elementos. Entonces ahí yo tengo que ver cuál estructura usarla. Después se van a encontrar con problemas en donde no conocen la cantidad. Es decir, que ustedes van a tener que idear o ver qué condición vinculante o qué pregunta hacer para que deje de repetirse el bucle. Y por último son los problemas que se generan valores. O sea que yo inicio el programa y automáticamente se tiene que generar esos valores. Estos son los tres tipos de problemas con los que ustedes se pueden encontrar. ¿Cuándo utilizar un bucle u otro? Eso también. ¿Cuándo utilizar? La estructura for generalmente se utiliza cuando uno conoce la cantidad de elementos. Sí o sí. Únicamente lo puedo usar ahí. Y la estructura while, en cambio, se utiliza cuando conozco la cantidad de elementos o desconozco. O sea, o no sé cuál es la cantidad de elementos. Entonces, esta estructura while la puedo utilizar en ambos casos. A veces no se puede ejecutar ninguna. O sea, no se ejecuta ningún proceso. Puede ser igual a cero el proceso. En cambio, la estructura do while también puedo utilizarlo cuando conozco o no la cantidad de elementos, pero la diferencia es que acá sí o sí se ejecuta sí o sí un proceso. En cambio, en el while no se ejecuta, puede no ejecutarse nada. En cambio, en el do while sí se ejecuta sí o sí, por lo menos una vez, los procesos repetitivos. Bien, teniendo eso, si yo tendría que realizar este ejercicio del práctico 1, en las cuales yo tenía que calcular el promedio de las 3 notas ingresadas, si yo tendría que hacerlo para el curso completo, yo tendría que hacer un bucle, porque no puedo ejecutar, si son 30 alumnos, no sería conveniente ejecutar 30 veces el programa para que me dé el promedio de cada alumno. Entonces, en ese caso lo que se hace es una estructura repetitiva que se repita todo esto, porque todo esto es el proceso que me va a calcular el promedio, que se repita 30 veces. Entonces yo tengo que ver qué estructura usar para que esto se pueda repetir y calcularme a mí el promedio de cada alumno. Bien, entonces, fíjense, si yo tendría que hacerlo de esa manera, todo esto le decía que ya está hecho los cálculos, entonces yo necesito, en primer lugar, la cantidad de elementos, que sería la cantidad de alumnos. Está representando por n. Bien, ya tengo la cantidad de alumnos. Ahora lo que yo necesito es hacer la pregunta mientras una variable que se inicializa en 0, que sería en este caso un contador, sea menor que el total de elementos, entonces todo esto se va a repetir. Acá yo estoy trabajando comparando dos identificadores. Un n que me representa el total de elementos y un c que me va a representar un contador. Alguna de las dos de estos, el n o el c, se tiene que variar en algún lugar de acá para que esto no sea un bucle infinito. Bucle infinito significa que esto se puede repetir infinitamente, esto nunca se va a cortar. Entonces, al usar el C, que eso yo lo tengo que inicializar
en 0, se tiene que alterar el C o el N. Como el N es un valor que es el tope, que es la cantidad total, entonces el C lo tengo que modificar en el angulado. Como dijimos que C es un contador, C vendría a ser C igual a C más 1. Entonces, lo que preguntaría es, la primera vez pregunta con C igual a 0. 0 es menor que 30, suponiendo que yo la puse como 30 la cantidad total de alumnos. Pregunta, ¿0 es menor que 30? Sí es cierto, entonces pido las 3 notas, calculo el promedio, veo si está aprobado o no, muestro, y acá viene y se incrementa el C, que antes valía 0, ahora va a valer 1. Viene por acá, pregunta, ¿1 es menor que 30? Sí, entonces pide la nota del segundo alumno, se incrementa en 3, en 2. Pregunta, ¿2 es menor que 30? Sí, y así se va iterando todo esto y esto se va incrementando. Vas a 3, 4, 5, 6, llega a 29. 29 es menor que 30, sí. Pide la última nota, las últimas 3 notas, muestra si está aprobado o desaprobado, se incrementa en 30. Viene la última. 30 es menor que 30, no. Sale y ahí continúa con otro proceso que en este caso no hace nada. Ahora, si yo quisiera calcular el promedio general de los alumnos, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué piensan ustedes? En el ejemplo anterior acá, bueno, es lo mismo. Esto, acá lo único que me hace es calcularme el promedio por alumno. Cargo las 3 notas, saco el promedio, veo si es mayor que 6, apruebo o desapruebo. Ahora yo quiero calcular el promedio general. ¿A qué se refiere con eso? Que P se vaya acumulando y dividirlo en la cantidad de N. Exactamente, yo tengo que sumar, supongamos que yo quiero calcular el promedio de la nota del curso de ustedes, de la K4. Entonces, en este momento, en este instante, ustedes son, los que están conectados son 82. Entonces, yo acá mi N sería 82. Y yo tendría que pedir 82 veces 3 notas de cada uno. Entonces, si yo quisiera calcular el promedio general del curso, lo que tendría que hacer es ir acumulando el promedio de cada alumno, ir acumulando este promedio y después, fuera del bucle, hacer la división de la sumatoria de todos los promedios dividido en la cantidad de alumnos, que sería N, que representaría el 82. Entonces, yo tengo que utilizar, fíjense, acá hago el cálculo del promedio. En algún momento, debajo del cálculo, eso yo tengo que acumularlo. Entonces, esa acumulación lo hago en un identificador que se llama S. Entonces, S sería igual a S más P, que sería la variable, que se va a ir calculando 82 veces. Entonces, ¿lo tiene que inicializar? Se inicializa esto, exactamente, porque si yo no lo inicializo, capaz que no pase nada en el diagrama, pero cuando lo codifico, el S me va a acumular un residuo de cualquier variable que esté al aire, me lo va a tomar, entonces me va a dar un resultado erróneo. Siempre cuando utilizo contador o acumulador, se tiene que inicializar al principio. De esa manera, yo a P lo voy acumulando en S. Entonces esto se va a sumar 82 veces, va a sumar el P en S. Cuando salga del bucle, lo que tengo que hacer es hacer la división, simplemente la sumatoria que contiene S sobre N, que sería la cantidad de alumnos. Y ahí mostrar ese resultado. Esa es la manera de trabajar con acumulador y contador. Aparentemente ahí parece todo bien. Entonces, ¿estará resuelto el problema de esta manera? ¿Puede funcionar o puede haber falla? ¿Qué opinan ustedes? Mirándolo hacia grandes rasgos. ¿Qué opinan? Y yo no entendí bien dónde se hizo el cálculo de ese, de la suma de cada, que se va sumando cada promedio. Abajo, fíjate donde dice S igual a S más P.
ahí se va acumulando. Bien. Imagínate que hay un chanchito de ahorro ahí, yo voy poniendo el promedio 1, lo voy metiendo acá, cuando viene la segunda vuelta, se va metiendo de nuevo ahí y se va acumulando. Ahí estoy haciendo la sumatoria de todos los promedios. Profesor, pero N se está considerando cuando N sea igual a 0. Bien, ese es un problema, porque yo puedo ejecutarlo esto, viene acá, me pide el N. Si yo pongo 0 a N, no entra al bucle, no entra a realizar nada de esto, pero cuando sale me va a querer calcular el promedio. Este programa funciona todo bien cuando yo cargo algún alumno, pero el momento que yo pongo 0 para cortar, o sea, lo ejecuté, pero no quiero cargar nada, pongo 0, entonces sale el bucle y va a querer dividir sobre 0. Entonces ahí se va a producir un error. Entonces este problema no está resuelto al 100%. Tengo que hacer unos ajustes. Justamente el problema es cuando n es igual a 0. Entonces, ¿cuál sería las modificaciones que tendría que hacer? Todo esto está bien. Nada más que cuando sale, la pregunta sería si n es mayor que 0. Si eso es cierto, quiere decir que yo cargué por lo menos un alumno. Ya con eso es suficiente, porque si eso es verdadero, ahí sí voy a hacer el cálculo del promedio general y hoy voy a mostrar. Pero si no es cierto esto, quiere decir que el usuario puso 0, entonces viene por acá y me sale un mensaje que no ingresó alumno. Simplemente eso, para que el programa no se interrumpa bruscamente. Y ahí se cierra y termina. Es lo único, fíjense, una simple pregunta me va a servir para que el programa termine correctamente y no de una forma inadecuada. Entonces, para que lo entiendan, lo vamos a hacer acá, un ejercicio sencillo. Vamos a usar la estructura while, o sea, la estructura mientras. Y vamos a hacer, yo quiero que el usuario cargue un valor y que me muestre en forma creciente, empezando desde 0 hasta el valor que cargó el usuario. Entonces, pedimos al usuario con un mensaje que ingrese la cantidad de elementos. Ponemos ahí un mensaje, comilla simple, y ponemos, ingrese la cantidad de elementos. No Sí. se está viendo. No se ve Se quedó en. Bueno, disculpen. Voy a compartir. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Bien. Sí. Le decía acá, yo voy a poner un mensaje que diga ingrese la cantidad de elementos y voy a poner una variable que reciba esa cantidad de elementos. Y acá pongo una variable, le voy a llamar n, que representa la cantidad. Bien. Ahora lo que quiero es mostrar del 1 al 10 o del 0 al 10 en forma creciente los elementos, hasta el número que ingresa el usuario. Entonces ahí sí o sí tengo que utilizar una estructura repetitiva. En este caso, fíjense en que acá es un simbolito que tiene un signo de interrogación arriba que dice ciclo mientras. Entonces, cuando yo lo ubico debajo de esto, automáticamente va acompañado del cierre. O sea, todo lo que está entre la pregunta y el cierre es lo que se va a repetir. ¿Sí? Cuando ya no se cumpla la condición que voy a poner acá,
va a salir del bucle y va a continuar, va a continuar debajo del cierre. Entonces, yo ingreso la cantidad de elementos y acá automáticamente cuando utilice una estructura mientras, yo tengo que hacer una comparación con algo. Entonces, doble clic y acá lo que voy a hacer es preguntar un identificador que voy a poner C, si esto es menor que la cantidad total que es N, que va a poner el usuario. Si eso es menor, entonces que ingrese al bucle y se haga los procesos que quieran. En este caso yo quiero mostrar el número de forma creciente. Entonces vamos a mostrar directamente la variable C. Y C, por supuesto, la tengo que utilizar lo tengo que inicializar al principio diciendo C va a arrancar desde 0. Entonces, analicemos. Creo la variable C igual a 0. Y acá me dice ingrese la cantidad de elementos. Y esa cantidad se va a almacenar en N. Entonces, la pregunta, la que estoy haciendo acá sería, 0 es menor que N. Supongamos que yo ingresé 5 para N. Entonces voy a preguntar, ¿0 es menor que 5? Sí. Entonces me va a mostrar lo que vale C en este momento, que sería 0. Si yo lo ejecuto así de esta manera, así tal cual está, me va a mostrar siempre el 0 porque nunca se altera el 0, o sea, nunca se altera el C. Entonces, si yo lo ejecuto ahí, no me va a dar error, se va a ejecutar lo mismo. Ahí me dice ingresa la cantidad de elementos. Bueno, yo pongo 5, pongo continuar, me va a mostrar el 0, pongo continuar y así. ¿Ve? Pongo continuar y entro a un bucle infinito. Nunca se va a terminar hasta que el usuario lo interrumpa. Entonces, para que eso no ocurra, yo tengo que siempre, le decía al principio, que cualquiera de estas dos variables que se está trabajando acá se tiene que alterar. Y dentro del bucle, ninguna de las dos se alteró. Por eso es que se produce el bucle infinito. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Como este es lo que yo estoy mostrando, quiero que se incremente el C. Dentro del bucle, pongo un proceso en el cual le digo que C se incremente de 1 en 1. Entonces pongo C más 1. De esa manera, cada vez que ingresa, muestra el primer C que vale 0, se incrementa en 1. Y ahí, en vez de preguntarme 0, la segunda pregunta sería 1 es menor que 5. Sí, muestro 1. Se incrementa en 2. 2 es menor que 5. Sí, muestro el 2. Y así hasta que llegue 5. ¿Es menor que 5? No, sale y continúa lo que está debajo del cierre. Para que veamos que haga un proceso después del cierre, vamos a poner un mensaje que diga fin, con una estructura simple, fin del programa. Fin del programa. Y ahí lo ejecuto. Me dice cantidad de elementos. Perfecto. Pongo continuar y pongo 5. Pongo. Y ahí me sale 0, 1, 2, 3, 4. Y al 5 ya no me lo muestra. Muestra hasta el 4. Continuar. Y ahí dice fin del programa. O sea que salió del bucle, me mostró el mensaje y ahí termina. Ahora, ¿cómo hago yo si yo quiero que aparezca el usuario, lo que ingrese el usuario acá, me aparezca incluido lo que el usuario puso, pero arrancando desde 1 en vez de 0? ¿Qué tendría que modificar? Lo aumentaría el Inicializa el igual. contador en 1. Acá, bien. A ver, veamos. Lo inicializo en 1. Ahí, veamos qué pasa.
Lo único que cambia es el 0 por el 1, ¿no? Ingrese la cantidad de elementos. Pongo 5. Vuelvo a seleccionar mal. Veamos. Ahí me sale el 1, perfecto, ya no me sale el 0. Bien, 1, 2, 3, 4, y no me sale el 5. Y tiene que poner mayor igual, menor igual. Que cuando termine el proceso se muestre el C Acá decimos. encima También del proceso. podría ser, esa sería una regla. Fíjense Sí. qué Sí, pasa menor si yo, igual. ¿qué pasa si yo acá pongo el C? Ahí. Fíjense, lo ejecuto, no, así tal cual está. Lo único que hice es, fuera del bucle, puse el C, ¿no? Mire, ingresa cantidad de elementos. 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Fin del programa. Funciona. O sea, acá yo hice un arreglo, entre comillas, lo solucioné. Pero por ahí me puede alterar otra cosa. O sea, mi valor final del C es 5. Es correcto porque es lo que hizo el último conteo acá. Vale, C vale 5. Entonces, para que me muestre el C, yo acá lo tengo que modificar, porque acá con 0 funcionaba bien, me llegaba hasta 5, pero arrancaba de 0. Puse 1, ya llegaba hasta 4. Entonces, acá es donde yo tengo que modificar, para que me lo tome con el igual, menor o igual. Entonces, un tips, digamos, cuando inicializo C en 0, la pregunta acá es menor solamente. Cuando inicializo en 1, es menor o igual. Tengo presente eso. Entonces, fíjense, ahí me va a funcionar bien, me va a mostrar el 5, pero cuando salga el bucle me va a mostrar lo que vale en realidad C. Acá me hace me fuerza a salir del bucle mostrándome C igual a 5, pero cuando sale el bucle C en realidad está valiendo 6, porque es lo que analiza. Después de mostrarme el 5, acá se incrementa en 6. Y acá pregunta 6 es menor o igual que 5, no sale. Y ahí me va a mostrar lo que quedó valiendo C como último incremento. Entonces lo ejecuto. Fíjese, cantidad de elementos, 5. Veamos, sale 1, 2, 3, 4, 5. Me muestra. Ahora sale el bucle y me va a mostrar lo que realmente vale C, que sería 6. Y continúa, y ahí fin del programa. Entonces, esto lo puedo eliminar porque a mí me interesa que me muestre el 1 al 5. Cumple el objetivo y cuando sale, fin del programa. Profe. Sí. Entonces, en el mensaje que acabo de borrar, si nosotros no dejábamos, iba a llegar hasta 6. ¿No? En realidad C termina en 6. A pesar de que me muestra 1 menos, acá ya lo está incrementando. A pesar de que no muestra ese incremento, sale del bucle valiendo 1 más. Fíjate, si yo pongo, bueno, ya lo borré al C, pero lo mismo. Lo voy a volver a poner acá. Ahí. Era C. Si yo pongo cualquiera, me pongo 10. Sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está todo bien, 10. Cuando sale el bucle, C vale 11, que es lo que me está mostrando ahí. Y finaliza. Pero si esto yo no lo muestro, mi programa funciona, me va a mostrar lo que yo necesite. Supongamos 12. Ya me muestra 1, 12. Me muestra. Cuando puso continuar, fin del programa, termina. ¿Sí? O sea que vale 11 porque queda fuera, digamos. Si usted saca el valor. Claro, o sea, si yo al C lo quiero trabajar creyendo de que vale 10, voy a tener un problema. Claro. Entonces tengo que tener cuidado si es que al C lo voy a operar, o sea, lo voy a multiplicar por algo, lo voy a sumar. Entonces, tengo que tener ojo con eso. Profe, Sí. y si lo inicializamos en 0, ¿quedaría con el valor de 5 también o cómo?
Claro, si vos lo inicializas en 0 y acá vos alterás, en vez de poner C, vos podrías poner, digo, que sea C más 1. Entonces ahí vos estaría sumando al 0, le suma 1. Y el C valdría lo que la cantidad exacta, que es casi igual a 5. Claro, porque si no el otro valor ya quedaría con un número más y si lo Exacto. trabajamos. Bueno, por eso digo, en este caso me sirve. Si yo no lo voy a operar, el C solamente va a servir para salir el bucle. Me sirve. Pero si al C yo lo voy a utilizar para otra cosa, creyendo de lo que me muestra, si yo me creo lo que sale acá en la pantalla es lo que quedó valiendo C, el proceso va a ser erróneo. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso, ustedes van a analizar toda esa cosa. Siempre la prueba de escritorio es lo que se suele realizar con esto. Yo cargo datos y veo cómo es el análisis, cuál es el resultado. Y ahí voy viendo, comparando. Por eso todo programa, cuando empiezan la codificación, todo, nunca se acaba de analizar. Si ustedes mismos vieron los mismos soft que salen, siempre hay una actualización, porque por algún momento va a haber un usuario que descubre un error y eso informa. Entonces, ¿qué hacen? Modifican. Y dice actualización tanto. O sea, corrigen un patch, claro, corrigen ese error. O sea, siempre, todo sistema que se realice, siempre va a haber modificaciones que se suelen hacer, porque la verdad que uno cree abarcar todo, pero va a venir un pepito, va a poner un número mal y pum, clava el programa. Entonces, es el tema de los errores. Ahora, actualmente, con este tema de los mineros, no sé si ustedes están en el tema esto de los Bitcoin y todo eso, bueno, lo que se hace es descubrir códigos, password, que es una ventana. Entonces, pagan por eso, para que usuarios se pongan a descubrir. Cuando descubren ese error, se les remunera y solucionan con un parche, esa falla. Eso es como un tester, ¿verdad? Algo parecido. Claro, va testeando. Hay error, bueno, listo, modifiquemos. Pero ese programa salió a la venta, está distribuido. Entonces, ¿qué? No lo va a pedir devuelvan los programas, no. Ponen un parche, una actualización, como el Windows. Sería como los white hat, creo que se dicen, profe. Ajá, ¿eso que se van actualizando o qué? No, los que hacen los programas eso para ciberseguridad. Sí, hay varios términos que usan, la verdad que Hay gente desconozco cómo estarán. se dedica al bug bounty, digamos, a encontrar fallas Claro. y sí, venderla para que la parche. Exactamente, así funciona esto. Entonces, si ustedes resuelven acá un problema, si Facundo no hay problema, si te puedes retirar, total, si te pones al día no hay problema. El problema es esto, bueno, usted acá listo, ya funciona. Ahí funciona. Pero si yo al C esto los tendría que operar ahí, ya se produciría un error o tendría que solucionarle de una manera al C, restarle -1 o algo. Con eso estaría haciéndolo funcionar. Bueno, volviendo a esto, ¿se entiende la estructura while, chico? Sí, profe. Sí, profe. Acá lo hicimos con una cantidad n, ¿no? O sea, una cantidad que el usuario ingresa. Ahora lo vamos a hacer la misma, pero con un for. Después vamos a ver la otra diferencia. Entonces yo esto lo voy a grabar, le voy a poner un nombre, lo voy a poner K4, que es la convención de ustedes. Pongamos mientras, la estructura se llama mientras. Ahí, K4 mientras. Listo. Vamos a hacer lo mismo, pero voy a arrancar de 0 así no se confunda. Con la for. La for es esta, que tiene una i y una flechita que dice ciclo para. Entonces, voy a poner entre la para y es lo mismo, ¿eh? Tiene para y el cierre. Todo lo que está entre estos dos es lo que se va a repetir. Entonces, volviendo al mismo caso de hace rato, acá en el para, yo voy a poner el argumento en las cuales en la casilla esta, la primera casilla, pongo
la variable o el identificador. En este caso le voy a poner la misma letra C. Y acá el inicio. En este caso, si yo pongo 0 y acá pongo el final, que sería n, que yo lo voy a pedir al usuario, o puede ser un valor constante. Y acá es de cuánto en cuánto se vaya incrementando. Por defecto me sale el 1, entonces lo dejo ahí porque es de 1 en 1 que se vaya incrementando. Entonces acá arriba voy a pedir al usuario que ingrese la cantidad de elementos y esa cantidad de elementos se va a almacenar en n. Igual que el y. Entonces acá pongo ingrese la cantidad de elementos. Bien. Arranca de 0 hasta n, de 1 en 1. Entonces lo que hago es visualizar C. Si la asistencia no se olviden, chicos. Visualizo C. Si lo hago así tal cual está, fíjense, lo ejecuto, ingresé la cantidad de elementos, pongo 5, me muestra desde 0. 0, 1, 2, 3, 4. Y ahí me muestra el 5, porque llega hasta 5. Porque lo está comparando con menor o igual. Entonces simplemente acá, en vez de inicializar en 0, arranco desde 1. ¿Profe? Dejándolo tal cual está. Sí. ¿Lo puedo volver a explicar cómo era para cargar los datos? Porque no me quedó claro. Sí. ¿Acá? Sí, bueno, sí. La primera casilla es el identificador. ¿Qué se lo asignamos nosotros? Claro, cualquier letra. Yo le puse C porque es lo que utilizamos hace rato como el contador. La segunda casilla es el valor inicial. Es como inicializar la variable al principio, que vos lo ponías C igual a 0. Bueno, acá lo inicializa acá en el mismo argumento. La tercera casilla es la cantidad total, o sea, en este caso el n. Y la última es de cuánto en cuánto se va a ir incrementando, que sería el contador. Si lo dejo en 1, va de 1 en 1. Si pongo 2, va a ir de 2 en 2. ¿Mm? ¿Está claro? Bien, bien. Sí, sí. Bueno. Y ahí, como le decía, puedo inicializar en 0, puedo iniciar en 1 o en el que ustedes quieran. Si yo lo inicializo en 4, fíjense en lo ejecuto, ingreso la cantidad de elementos, pongo 5, arranca desde 4. Hasta 4, 5, y ahí termina. Entonces, todo va a depender de acá cómo quieren que arranque. En este caso es 1, como le dije, para que vaya de 1 en 1. Y acá es más fácil, ¿ves? Arranca muestra. Acá da un valor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí termina. Si yo quiero ver al final, cuando sale, a ver cuánto vale C, bueno, pongo acá. A ver. Voy a poner C vale, 2 puntos espacio, comilla simple, coma C. Ahí veamos. Lo ejecuto. Pongo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí cuando sale dice C vale 6. ¿Ves? Se incrementa en 1. O sea que internamente hace lo mismo con el que el y, nada más que dentro del mismo argumento. ¿Sí? Sí, ¿me puede dar un ejemplo más claro? Porque no lo entendí muy bien. Y acá, bueno, hace exactamente lo mismo que el y, con la diferencia de que lo hace todo dentro del argumento de la estructura for. No incremento contador, ni no inicializo contador al principio. Claro, Solo claro. todo lo hago dentro del for. Okay. ¿Sí? Sí, Nada sí. más que lo mismo, o sea que el C se va incrementando dentro del for. Por eso que yo le puse acá fuera del cierre para ver cuánto vale C. Y siempre va a valer uno más, porque la pregunta que hace acá está preguntando si C es menor o igual que N. Esa es la pregunta que hace. Entonces, para que salga el bucle, si yo pongo 5 para N, C, para que salga de acá, C tiene que valer 6. Claro. Entonces, cuando C vale 6, va a preguntar, ¿6 es menor o igual que 5? No, entonces sale. Pero al mostrarme C lo que vale, ahí me muestra que vale 6.
Y acá dentro del bucle me mostró hasta 5 solamente. Ahora si yo lo ejecuto, pongamos 10. Ingresa la cantidad de elementos. Voy a poner 10. Me va a mostrar del 1 al 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo eso dentro del bucle. Cuando sale del bucle, me dice C vale 11, que es el que me hizo salir del bucle. Profe, disculpe. Ahora sí entiendo. Eso entonces lo va a hacer la cantidad que tenga n. ¿Cómo? O sea, el bucle va a repetir la cantidad que tenga n. Exactamente, este es el tope, n. Porque sí o sí es mayor, va a ser c menor o igual siempre. Arranca siempre de menor, pero cuando C se iguale, me va a mostrar el último valor de C acá dentro del bucle. Cuando sale del bucle, C vale 1 más que el n. O sea, la diferencia que yo veo de este con el otro, con el ciclo mientras, ¿Sí? es que con el otro se puede poner la condición directamente, aquí no. Acá la condición ya está armada, la condición que está puesta acá es C menor o igual que n. Claro, esa nada más no se la puede cambiar. Sí, acá vos podés ponerle, o sea, restarle a n o algo. Acá armarla, alterar al n acá, ponerle n menos 1, así. Y acá que arranque de 0. Pero en el for, la pregunta es que vaya. Por eso es, for significa para. Para c igual a 1, hacer hasta c igual a n. En cambio, en el while voy a armar la expresión. Entonces, siempre lo que mucho se utiliza es la estructura while, porque te permite armar expresiones lógicas combinadas con otras expresiones también. O sea, es más manipulable la estructura while que la for. Claro. En vectores... Conoce que no. N. No. N se tiene que conocer. O sea, en ambos casos vimos con que N lo conocemos. Claro. Es más, la estructura for no la podés utilizar si vos no conoces el N, porque acá vos necesitas un final. Y si no lo tenés al N, no sabes hasta dónde va a llegar. Por eso es que la estructura for no se puede utilizar cuando vos no conoces la cantidad total de elementos a analizar. ¿Sí? ¿Qué otra duda? A ver. La que sea, chicos, no se queden callados porque después en la codificación avanzamos, ¿no? Entonces, profe, el ciclo mientras se utiliza cuando no se conoce la cantidad, digamos. No, el mientras se utiliza... el mientras se utiliza de las dos formas, cuando conoces o cuando no conoces. El for se utiliza, el while, ¿no? El while, quiero decir, se utiliza cuando vos conoces o no. En cambio, en el for, solamente cuando conoces la cantidad. Cuando no conoces la cantidad, no la puedes usar. ¿Sí? Claro. Listo, profe. Recién estaba poniendo n-1 y había puesto 0 antes. Se había manipulado n. ¿Puede hacerlo así para mostrar más o menos cómo es? Sí, o sea, acá vos podés poner, si vos pones el n-1 acá, vos estás diciendo que el n no va a llegar a 5 o a 10 que ponga acá, sino un número menos. Fíjate, claro. Yo lo ejecuto ahí, ingresa la cantidad de elementos y voy a poner 5. Y ahí vamos a mostrar 1, 2, 3, 4, y ahí se va a cortar porque el n ahora vale 4. Claro. Y cuando sale, dice vale 5, C vale 5. Ahora entiendo, gracias. Sí, bueno, ese es en caso particular, o sea, en este caso no me sirve el -1, porque yo necesito que arranque de 1 hasta n. Y este también, o sea, no me sirve, solamente le puse para que ustedes vean que el C no termina valiendo lo que me muestra, sino que vale 1 más, o sea, 1 más que el n, para que salga. Si saca el C que está ahí abajo, o sea, va a terminar valiendo 5, ¿verdad? O sea, ustedes van a ver que sale 5 ahí, pero sí o sí termina valiendo 6. Claro, realmente termina valiendo 6. No lo muestro nada más. ¿Ves? 5,
6, 7, y ahora cuando sale el bucle dice C vale 8. Ok. ¿Eh? Sí, sí. O sea, si yo no lo muestro esto, ustedes van a estar convencidos de que C vale 5, pero en realidad no vale 5 porque tiene que romper estas evaluaciones de acá. Okay. Ahí, si yo lo hago funcionar así de esa manera, de 10, 6 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo, me muestra, termina, contento, ya está. Pero ahora digo, ¿cuánto vale C? ¿Vale 6? No, vale 1 más. Pero si yo no lo voy a utilizar el C, está bien, ahí termina. ¿Ah? Sí, y por ejemplo, ¿para qué caso lo usaríamos eso? O sea, para bueno, contar, por ejemplo, 7 alumnos y quiero ver 6 o algo así. Y bueno, en este caso vos lo que haces es para que se interrumpa el bucle, pero por ahí se puede, ahora no se me ocurre, pero ya cuando se me ocurre algo ya puedo ver en qué caso se puede utilizar. Pero sí, o sea, cuando vos contás algo, los contadores lo van a poder utilizar y esos contadores tienen que contarse correctamente, si no te va a dar cualquier cosa. Que ya vamos a ver con un ejemplo ahora. Después que ahí se la aclara. Entonces, lo grabo esto, pongo como K4 for. Después le paso este archivo. Bueno, teóricamente esto ya lo tiene que haber visto en clase. Se me hace que no lo han entendido, entonces en clase. Sí, me costó un poco entenderlo. Bueno, espero que ahora no. Espero que lo entiendan ahora. ¿Sí? Va bien entonces. Se entiende la estructura while, se entiende la estructura for. Sí, sí. Bueno, la estructura do while no se puede representar acá. No lo podemos representar con el DFD, pero en la codificación sí. Entonces eso lo vamos a dejar para más adelante. Ahora lo que quiero es que veamos, acá yo le puse esto es la estructura while, después que seguía la for, que era lo mismo. Ya la vimos entonces, while y for. La estructura do while no la podemos representar en el DFD, pero sí podemos hacer gráficamente en forma manual o con el Word, en la cual se representa así. Se está viendo, ¿no? No sé si lo estoy compartiendo. Sí, sí se ve, profe. Ah, bueno. Acá en el do while significa hacer mientras se cumpla la condición. Entonces, acá yo cargo las notas, cálculo de promedio y después pregunto. Si yo quiero interrumpir como al principio a poner 0 para n, si yo pongo acá n, le ingreso 0, lo mismo me pide una vez por lo menos, me va a pedir las 3 notas del alumno, me va a calcular el promedio, me va a mostrar si está aprobado o desaprobado, se va a incrementar c, que inicializa en 0, va a valer 1, y acá va a preguntar, 1 es menor o igual que 0, me va a decir no, sale, pero ya me ha pedido una vez que haga el proceso. Esa es la diferencia que hay do while con while. En cambio, el while, ¿qué hacía? Esta pregunta la tenía acá arriba. Cuando yo ponía n igual a 0, preguntaba si era 0 menor que 0, no salía. No me dejaba ingresar notas. En cambio, en el do while, sí cargo por lo menos una vez. Esa es la gran diferencia que hay, que es pregunta de examen final. Le digo que han sacado alumnos por no saber esta diferencia, porque es algo fundamental que tienen que saber. Entonces, la respuesta es sencilla, que en la estructura do while se ejecuta por lo menos una vez antes de terminar el proceso. En cambio, la estructura while no se ejecuta ninguna vez. Bien, entonces, no tienen que olvidar de que hay problema cuando conocemos la cantidad, que es lo que acabamos de hacer, problema cuando no se conocen, que es lo que vamos a hacer ahora, y problema de generación de valores, que es lo que hicimos junto con esto, generar valores, generar cualquier tipo de dato. Entonces,
esto después lo vamos a analizar. Vamos a ver con el DFD ahora cuando no conocemos. Entonces, cuando no conocemos cantidad de valores, esto no me sirve el for. Entonces, hacemos uno nuevo, suponiendo como dato, a ver, ¿qué puede ser? Realizar la suma indeterminadas de número entero. O sea, yo quiero sumar números, sumo, hasta que introduzca el número 0. Cuando yo ingrese el 0, se corte. Mientras tanto, que acumule todos los números que vayan ingresando. Entonces, primero, le voy a pedir al usuario que ingrese el número, no que ingrese la cantidad. Ya directamente le voy a decir, ingrese el número. Ingrese el número. Y el usuario va a ingresar y eso se va a almacenar acá. Número. O X. X va a ser mi número. Entonces, yo tengo que ir acumulando esto. Entonces, voy a utilizar el ciclo mientras. ¿Qué hará la pregunta? Ya lo voy a analizar. Pero lo que tengo que hacer es dentro del mientras es un acumulador que vaya acumulando todo lo X. Para ello voy a utilizar S, que va a ser el acumulador, es igual a S más X. ¿Sí? Y al SS lo tengo que inicializar. Al principio pongo S, que se le asigne el elemento 0. Entonces arranca desde 0. Si yo cargo el 2, ese 2 se va a sumar 0 más 2 en S. Vuelve el bucle. Se va a almacenar otro X y así se va a ir sumando. Cuando salga el bucle de cierre, lo que tengo que hacer acá es mostrar el S. Entonces voy a poner un mensaje que diga el total acumulado es 2 puntos, espacio, cierro comilla, coma, y ahí pongo S, que representa la sumatoria. Ahora, ¿cuál es la pregunta que haría acá? Porque yo dije, cuando ingrese 0, se corte. Cuando ingrese 0, sale y va a mostrar el total acumulado. C distinto de 0. Bien. Entonces la pregunta acá es, no C, sino X, porque X es el elemento. Sí, sí. Entonces acá la pregunta es, ¿cuánto vale X, profe? No sé, eso es lo que yo voy a cargar. El elemento que va a cargar el usuario. ¿El usuario? Claro, entonces acá yo pregunto, ¿lo que el usuario ingresó es distinto de 0? El distinto es signo de admiración y el igual, ¿no? ¿Es distinto de 0? Si eso es cierto, entonces ingrese acá, acumule. Cuando yo ingrese el 0, sale. Y cuando sale me va a mostrar lo que está acumulado en S. ¿Está? Y por ejemplo, ¿se puede poner X mayor a 0? No puede ser otra. Y bueno, la consigna era eso. Cuando el usuario ponga 0, sale. Pero sí, puede preguntar, o sea, ¿qué pasa si vos pones X mayor a 0? Mientras X sea mayor a 0, va a ingresar acá. Cuando vos pongas 0, lo mismo se va a cortar. Sea una pregunta. Acá yo puedo considerar número negativo y positivo con este. Si vos poner mayor a 0 es solamente positivo. Claro. Por eso, todo va a depender del problema que se te presente, entonces la condición la arman ustedes, de acuerdo al caso. Entonces, ahí, como está, fíjense en lo que va a pasar. Yo lo ejecuto, voy a poner ingrese el número. Pongo 2. Continúo. Y ahí, fíjense, me sale una ruedita ahí. Entró un bucle infinito. ¿Por qué? A ver. Porque siempre se va a estar sumando, nunca va a dar 0. Claro, o sea, la comparación que está haciendo la va a hacer siempre con el 2. Y va acumulando, y esto se va acumulando. El 2 va acumulando, hasta ahora no sé cuántas veces habrá acumulado el 2.
No se puede interrumpir. Entonces entra un bucle infinito. Si esto estaría codificado, no saldría del programa. Tendría que yo interrumpirlo. Entonces acá pongo detener y ahí. Entonces, para que, como dijimos siempre, la pregunta, todo lo que está dentro de la condición, algo se tiene que alterar para no llegar a un bucle infinito. En este caso, ¿cuál se tiene que alterar? El cero no, porque el cero es una comparación. El X se tiene que alterar. Acá yo ingreso una vez el X. Y acá comparo ese X ingresado con el cero. Y después, el X nunca lo altero. Yo tendría que volver a ¿qué? A volverle a ponerle un valor ¿Pedir a otra vez X? Claro, a pedir de nuevo el X. Sí. A pedir nuevamente el X. Entonces, como dijimos, esto se tiene que alterar dentro del bucle. No puedo decir, vaya a pedir de nuevo el X acá arriba, no. Tengo que sí o sí poner otro elemento dentro del bucle, que sería el X. Ahí yo ingreso el X nuevamente. Y por supuesto el mensaje también lo voy a poner acá, lo voy a copiar. Ahí. Puedo poner, ingrese el número y acá le aclaro y 0 para salir. Entonces el usuario sabe que cuando pone 0 va a salir, lo mismo acá. Ingrese el número, coma, y 0 para salir. Entonces cuando se ejecute, fíjense, el primer X analiza, ¿es distinto de 0? Sí, suma. Me pide nuevamente el X. ¿Es distinto de 0? Suma. Ingreso de 0. X es distinto de 0, no, sale y me va a mostrar acá. Entonces yo lo ejecuto, fíjese, ingrese el número y 0 para salir. Bueno, continúo, pongo el 2. Me vuelve a pedir. Pongo el 3. Pongo el 4. Y ahí si yo pongo 0, me tiene que salir 9, que sería el acumulador. Y acá dice, el total acumulado es 9. O sea que está funcionando. Hasta ahí mi programa con los elementos sencillos. Ahora si yo le digo, ¿cuántos números han ingresado? Bueno, ¿qué tendría que hacer? Porque yo no sé la cantidad de elementos. Ahora, si yo le diría, calcule el promedio de los números ingresados. Acá yo tengo en ese acumulado. ¿Cómo hago para calcular el promedio? Yo tendría que hacer una operación acá abajo que diga S, el promedio, o sea, P, o pongo prom. Prom va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo calcula el promedio? S dividido la cantidad de números que hayamos ingresado. Bueno, entonces vamos a poner S sobre C, y C no lo conozco. No lo conozco a C, entonces ¿qué es lo que tendría que hacer? Dentro del bucle, esto cuando va ingresando el igual a elemento, 0. lo tengo que igualar a 0, entonces acá voy a poner C que arranque de 0. Listo. ¿Y qué tendría que hacer dentro del bucle? Con el C. Sumarlo, ¿no? Sumando. Claro, tengo que ir contando. Entonces, acá ingresa el primer X, se suma en X y ahí me pide el segundo X. Entonces, en este bucle yo tengo que poner que C se incremente. Ese C no va a intervenir en la pregunta. Fíjense que es un contador aparte, C más 1, que simplemente me va a ir contando los elementos que ingrese. Entonces, fíjense, lo ejecuto, ingrese el número. Bueno, vamos a poner un número que me salga el 5, 7. Ahí estamos sumando 12. Si yo pongo 0 ahora, teóricamente no le puse para mostrar el promedio. O sea, a ver, acá muestro. Pongo
como mensaje pongo promedio, dos puntos espacio, comilla simple, coma, y ahí pongo prom. Ahora sí. Lo ejecuto. Pongo 5, 7, 0. Y ahí me dice el acumulado es 12. Perfecto. Y ahora el promedio, como son dos elementos, me dice 6. Lo divide en 6. Continúo. ¿Está? ¿O se han perdido? Sí, profesor. Simplemente incorporamos un contador para hacer el promedio, ¿no? Porque el promedio necesita esto. Esto es utilizando la cantidad de elementos que no se conoce o cantidad indeterminada que suelen llamarse. Lo voy a grabar para que diga K4 indeterminado se va a llamar. No sé cuánto vale, por eso lo puse así. Bien, ahora lo quiero ver a ustedes trabajar. Yo voy a dejar de compartir, pero saquen foto o capturen para hacer este ejercicio. Si lo han asimilado bien, lo van a entender. Me van a generar esto de esta manera. Genera la siguiente serie, genera la tabla de multiplicar el número, ingrese los n valores, y así. Hagan la captura de la pantalla, saquen una foto, y alguien que esté en computadora lo va a compartir para que entre todos colaboren y podamos resolver esto. Si lo resuelven sin ningún inconveniente, los ejercicios del práctico va a ser un ejercicio más para practicar, porque van a estar en condiciones de poder resolverlo. Así que, ¿ya está? ¿Ya lo han capturado? Bueno, dejo de compartir. De todas maneras, ya lo vamos a tener. A ver, este dinosaurio, este Linares, Juan Carlos, está en computadora, supongo. No, pues El celular, qué raro. ¿Quién está en compu? A ver, alguno. Que comparte, total, lo vamos a hacer entre todos, ¿no? Bueno, compartir, ya le habilito. Compartir, varios, ahí está. Está habilitado para cualquiera que quiera compartir. Bien, vamos a hacer el primero. Sencillo, tenemos que hacer en vez del 1 al 10, como le hicimos como ejemplo, es al revés. Bueno, Carlos, no hay problema. Veamos. Podemos hacer con el while o podemos hacer con el for, porque sabemos. Más conveniente sería con el for, porque se conoce la cantidad, digamos, de valores. Bueno, ustedes arranquen con el for entonces. Yo me silencio para que entre ustedes se ayuden, ¿no? Acuérdate de las comillas. A ver, me van dictando. A ver. Supuestamente, ¿cuánta? X sería la cantidad. El valor sería n. Claro, sería X o no. Ah, bueno. X o N se vendría a ser lo mismo, porque está por dentro. Claro, es una variable. Sí, era una cantidad. Y ahora iría el mientras, no, sí, ¿no? Mientras. No, Cualquiera puede ser. Puede ser cualquiera de los dos El igual. para. Hacelo con el par. Con el for. O el para. Chingado. Y bueno. Esperamos que N.
Ah, que no me doy cuenta. Incrementen Irías 0 1 ahí. N1. Ahí no, iría uno. uno. Ahí va Uno. uno. Sí, No. N1. ¿O no? claro, ahí está No, bien. 10 creo que va 10 ahí. Primero. ¿Cuál El- estamos haciendo? Perdón, El primero estamos haciendo. El primero. Ah, de una gracia. para un cambio. Tendríamos que ir restando uno, ¿no? Para que Sí, me pero al final vos podés poner en vez que sea N, en el ejercicio sumábamos 1, declaramos que sea -1. Claro, ya Ah, fue. Pone 10 primero y menos Pero uno. creo que vos no tenés que poner para n. Tendrés que crear otra variable e inicializarla en 0 y de ahí poner. Tenés razón. Lo pongamos. Sí, porque si no va a tomar el valor que le pongamos y pues, no va a funcionar. ¿Qué letra le ponemos, muchachos? Fue. ¿Cuál? La C. Vamos a pensar. C sería la cantidad de 10, un valor de tanto n que incrementa o desincrementa, no. Pero creo que vos tendrés que poner ahí en donde pusiste 10, tendrés que poner 0 para inicializar n en 0, digamos. C en 0, perdón. Es que creo que lo tiene que iniciar de 10 porque si Claro, es de 10 porque para abajo. ahí porque bajando, ¿no? tiene razón, tenés que ir bajando. Ah, perdón, Para abajo. sí, es verdad. Ah, no, está todo bien. Estamos para aprender. Escuchame, si tiene que ir de 10 a 0, ahí dice de a 1, o sea, va a sumar. Claro, tendríamos que poner -1 ahí. Menos 1. Entonces, Claro, eso le estaba preguntando yo si se pondría el -1 atrás, en el O sea, último. Claro, ahí Creo va. que sí, C. tendría que poner el -1. C menos 1 sería ahí, creo. C. A ver. C menos 1. Ahí. ¿Todos ok? Digo en el ¿Iría for, ¿no? ahí o en el par? no, en el for. en el para. O sea, en el para, claro. Por Después- al final pone -1. Claro, ese será lo, digamos. A veces salí de ahí. Salí, entré al Claro, para entre el par. y ahí pone Ahí. -1. Claro, Ahí. es el contador, digamos. Wow. Dejemos ahí. ¿Y acá la operación? Ahí me jodan. No, para mí que cosa estaba bien como estábamos haciendo, pero acá tenemos que declarar. Pero- Porque vos digamos, tenés que poner en la última casilla del for de cuánto en cuánto va incrementando o decrementando, ¿entendés? Si vos le pones el 1 solo, en vez de -1, va a sumar. Y acá tenés que ir de 10 a 1 o de 10 a 0. Sí. Ahí va el contador, digamos, en la última casilla del par. En cuanto A ver, le ayudo ahí, chicos. El C, ahí dice 10 a N. O sea, si vos pones 10 a N, va a ir de 10 hasta 10. Vos lo que tenés que hacer, si van a utilizar en forma decrementada ahí, el N va primero. Hasta 0. Ah, De verdad. al menos que ingresemos n como 0. Hasta No, no. 0. De N a ¿No? 0, ¿no? Pero, profe, ¿y si poníamos como pusimos antes y ingresamos? Ah, bueno, no sé. Claro, no. Nada. Bueno, ¿cómo sería el operando? Sería. No sería de n igual a 10 hasta 0 y en el último sería -1, algo así. O sea, A ver. sería n es 10, porque son 10 números lo que tiene que ingresar, ¿verdad? 10, 9, 8, hasta 0. Y vos ¿Sí? tenés que llegar hasta el 0. No, digo en el ciclo para. En el para lo tenés que cambiar para mí. Sería, mira, poné n
igual a 10 hasta 0 y -1, así déjalo. Ok, Y a ese signo, ese sácalo, ese no lo pongas. ok. Y ahora pone para mostrar n en el medio del ciclo para que se vea, digamos, cómo va bajando. ¿Cómo? Para mostrar el cuadrito de mensaje. El Una cuadrito de salida. Una salida, eso. Arriba. Ahí. Arriba. Ahí. No, abajo. Ahí. Pone n. Creo que así sería. Si da error, bueno, no sé. Pero creo que así es. ¿Lo probamos? Mandalo. Bueno, probalo, a ver. No me dio entonces. Avienta la PC. No. Ahí está. Ingreso. Bueno, chinga. Vamos de 10. Supuestamente ahí lo tiene que ir bajando. ¿Listo? Sí, no, es que no me dejó ver. No se vio, pero no sé. No vi nada, digamos. Claro, no se ve nada. Fue O sea, muy, saltaba fue el muy carro, estaba todo rápido. bien. Hacelo un toque más despacito. ¿Verdad? Tiene que ir de 1 a 0 -1, ahí empieza a retroceder. Ay, chinga. Ahí no me quedo. Ahí está, ahora sí se ve. Creo que Fíjate que ahí no tiene sentido el n que está pidiendo al principio, porque vos al n lo destruís con el for. Sea lo que ingrese vos en el n, el for te va a tirar siempre 10 números. Yo creo ahí que lo que vos hiciste, lo que querías hacer, es que te ingrese la cantidad de elementos que vos quieras contar. Entonces, ahí en el for, en vez de asignar el n, ponerle otro identificador. Iría otra variable. Claro, ponerle C. Y al 10 ponerle n. Ese te va a representar los números que vos querés mostrar. Yo lo veía medio raro. Ah, claro. Y al n que está mostrando abajo sería, ¿qué sería ahí? Sí. Sí. Bueno. Ahora sí, ahora lo que vos ingreses para n es lo que te va a mostrar. Hace rato te limitaba a 10 solamente. O sea, antes Ponele podían 5. ingresar cualquier número y iba a ser Ponele 5 primero, a ver. ¿Ve? Y ahora ponele 10, va a ver que te va a funcionar para cualquier n. Ahí quedaría, profe. Claro. ¿Se entiende, no? Sí. Sí. Bueno, profe. guárdalo y después lo compartí con tus compañeros. No entendí mucho, profe, el proceso del para. Eso nada más, ahí como que ahí no entendí mucho. ¿Qué parte no entiende? ¿Los parámetros o qué? Lo del para solamente. No sé bien qué hizo ahí. Y bueno, el para lo que te realiza en realidad te hace comenzar desde un inicio. Ese inicio lo pone vos, que vaya desde tal número hasta tal otro número.
o sea, del inicio hasta el final, que se incremente de uno en uno. Es lo único que te hace el para. No utiliza todo lo que los contadores, eso lo hace en forma interna, o sea, dentro del mismo para. En cambio, con el while vos necesitabas definir un contador fuera del while, inicializarlo en 0, y dentro del while que se incremente 1. En cambio, en el para lo hace todo dentro del argumento. Esa es la gran diferencia. A ver, ¿quién se anima a hacer el otro ejercicio? Ya lo vamos a ir viendo de todas maneras con ejemplo. Entonces es más conveniente usar el for a veces. A veces sí. A ver, en este caso el for era lo ideal. Claro. Si lo hacía con while, tenía que declarar una variable, después incrementar esa variable. En cambio, usted ha visto en el for directamente, utilizaste la variable del argumento solamente. A ver, ¿algún otro que tenga la compu, chicos? Así lo comparten. Cualquiera. Mira, hacemos el segundo. Así terminamos esto, pero ya quedan liberados. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Sí, se ve. ¿Cuál? ¿El 2 hacemos? El segundo. A ver, ¿quién lo mueve? ¿O no lo tenemos ahí para mostrar? Generar la tabla de multiplicar. Ah, bueno, ahí está. Es fácil. Usted tiene que generar una tabla de multiplicar. O sea, si el usuario ingresa el 3, tiene que generar la tabla del 3. O sea, hasta el 12 me dice. O sea, tiene que ser 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, así, hasta el 12. O sea, lo único que va a intervenir el usuario es poniendo qué tabla quiere generar solamente. Y después el programa lo hace solo. Entonces, ¿qué pediría primero? Ingrese el número a multiplicar. Bien, exactamente. Más o menos creo de la asistencia, ¿no? Y ahora usamos el otro para no repetir. Vean ustedes, ven cuál pueden usar. Con el para salió. Usa los dos. Sí. A ver, prueba con esta vez. Creo que conviene más el otro también. No sé. Bueno, Conviene más el para, así se llama mejor. ahora tenemos que crear otra, ¿no? Sí, creo que sí. Sería desde La verdad que no me acuerdo. De 1 hasta 2. hasta X. Pero, X2. no, pará. Que vaya de 1 en 1. Sería desde 1 hasta X10, porque te pide la tabla multiplicada, digamos. Podemos poner la tabla hasta el 10. Sí, no sé si se puede poner así, X por 10, ¿me entendés? Ah, no, para. ¿Cómo? No, en el último Ese es lo que pide, perdón, pide la tabla multiplicada, ¿que no? Sí, pero Este está bien, digamos. Ese sí. Porque este sería el incremento, porque iré tirando la tabla del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6. Creo. Pero acá no, acá está mal, porque acá hay, por ejemplo, que quería la tabla del 3, o ingresa el 3 y tipo va hasta acá. Y este va a ser el total, entonces no sé. Porque la tabla sería hasta la décima multiplicación, ¿me entendés? Sería X. Hasta la 10. doceava. Hasta la doceava. Hasta la doceava, bueno, sería X por 12. El máximo, digamos, que puede llegar a tomar de valor. Claro. Eso es lo que estoy entendiendo yo. Y se incrementaría en el valor de X, porque no tiene otra más de incrementarse, digamos. Entonces, O ¿cómo sea, lo porque haríamos? vos para tener la tabla del 3, ¿qué vas haciendo? Vas sumando de 3 en 3. Únicamente eso. La tabla del 4 vas sumando de 4 en 4. O sea, vas sumando el valor de X para tener la tabla de multiplicar de la... Ah, es verdad, puede hacer cosas. Ah, verdad. Mira qué pícara que sos.
Tiene razón, tiene razón. Tiene razón el chango. Ahorita ya se estaban Ahora, a ver. ingresando ya. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? Y sería de X, cantidad de X, a 12. A ver, acá sí pondrían C. No Sí, sería sí, digamos. Después tenés que... Acá sería 1, ¿o no? el inicial empieza tendría que en ser uno. 1, ¿que no? Claro. Claro, hasta 12 Hasta 12, sí, y aumenta de 1 en 1. claro. Y ese No, Y ahora, ahí sería ¿dónde? X. no sería X. Ahí sería el X. último. El último 12 sería por ¿por qué? X sería. 12 por X también. Sí, Y ahí el sería último X. sería X. Porque X. Y partiendo de X también, porque el primer valor va a ser el valor que vos le das. En el Ahí punto. Es al menos lo que yo interpreto. O sea, No, sí, tenés razón. ¿Por qué? Porque vas a ingresar desde 1 hasta qué valor vas a ingresar, que sería el 12. Pero nosotros no especificamos de cuánto en cuánto va a ir subiendo, que sería la X. Que vamos a Ahí ingresar tiene al que ir principio. subiendo C, ¿o no es así? El último No. es para que suba C, el que lo mueve al C, no a X. claro, con los No, otros no, dos no. definimos los valores que va a tener, hasta los valores que va a llegar C. Estamos definiendo los valores. C equivaldría a 1 hasta 12 Que en aumentaría la de 1 cantidad en de 1. X. No, en cantidad de X. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ingresamos, por ejemplo, el 3, que va a tomar la tabla del 3, va a tomar desde el 1 hasta el 12. ¿Está bien ahí? ¿Sabes qué creo? Ah, que problema. viene- Para mí hay ¿sabes- que cambiarlo. Para mí también ¿Sabes qué? debería Creo que te Para mí tiene que conviene. partir desde X hasta 12 por X. 2, está bien, pero yo no puse X, sino puse 1, después puse una variable que M sea igual a X en el contador y después voy mostrando M y ya va dando el resultado de la multiplicación. ¿Cómo lo puedo repetir así lo A pongo? ver, probalo ahí, probalo. ¿Lo probamos acá primero? Pero pone un cuadro de salida también, digamos, que te muestra el valor de C. Claro. Así. Dices, No, ve. No lo voy a dejar. Porque dice que el incremento tiene que ser una constante real. Por eso no puede ir aquí acá, digamos. Tendría que ir de 1 en 1. Claro. Y ahora escucha, pone uno de asignación abajo del ciclo para. Ahí está bien la condición. Ahora pones... De asignación. Para hacer las operaciones. Exacto. ¿Acá? Sí. Sí. Y poner, no sé, M o mul. Inflación, o la variable. Poner X por C. Exactamente. Y Y tenés abajo que... mostrar M. Claro, y después tenés que iniciar primero C en ser. Ah. Ahí. Eso, Ahí sería la tabla del 0 y te pide la del 1, Claro. creo. La del 1, sí, del 1 al 2. Ahí creo que estaría, si no me equivoco. Bueno, entonces queremos la te tabla del falta 3 ahora. mostrar M también. El 2 que va a ser más rápido. Ya te fue. 12, 15. Está bien ahí. Joya. Capo. Capo lo hago. Muy bien ahí, muy bien. Entonces, muchacho. grande. ¿Está bien así? Yo no entendí bien por qué el 12. ¿Por qué es? Porque queremos multiplicar Porque de del 1 2. hasta el 12. También, mira, el título dice... Vamos por parte. Dale play, paso por paso. Las huellitas de zapato. Vale, ya fue. Ahí está. ¿Cómo funciona esto? Ese creo que vas a ir ingresando. Sí. Ah, de 1. Ahí va mostrando paso por paso. Cuando pones ingrese los valores, continuar, te pide el valor. Ahora, ¿qué tabla querés? Pongamos la del 2. Bueno. Ahí Va a en, hacer ahí la en X. multiplicación. No. Y ahí te va a mostrar el mensaje de la multiplicación
Y te va a Que 2 salir por 1. 2 por 1 es 2. Continuar Y vuelve. y vuelve. Y ahí. 2 por 2 es 4. Así va a estar hasta el número, hasta que sea 2 por 12. Que va a ser 24. Ah, bien, ya lo entendí. Es por la consigna. No, es que había visto hasta el 10. Me confundí. Claro, ahí el X es el que va a estar constante y el C es el que va a ir variando del 1 al 12. Claro. ¿Mm? Claro. Perfecto. Bien, grabalo. ¿Hay Pero ya alguna que- otra forma, profe, de hacerlo o no? O esa forma está bien, digo. Y ahí es la forma más fácil, ¿no? Directamente trabaja con un contador que se vaya incrementando hasta el 12 y bueno. lo tenés que multiplicar. Bueno, ¿Mm? Con el Y lo puede hacer también. Nada más que el Y tenés que incrementar el contador dentro del bucle e inicializarlo afuera. Vamos al otro entonces, al otro ejercicio. A ver. No sé si querés seguir vos ahí, así lo vamos rápido. Hacerlo al otro. A ver. Lean bien en la consigna, ¿no? Porque muchas veces la falla está en la interpretación del problema. Ingrese n valores y determine la suma de los valores ingresando en la posición par. En la posición par. Que va salteando de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. Claro, o sea que iremos de 2 en 2, digamos. volver por un for. No se puede, creo. ¿Qué onda? La haríamos con el. No, for sería. Porque lo Sí se puede con el for. Pero puede, bueno, no sé, como quiera. Claro, sí, no sé. Usemos la otra si quieren para probar otra. Probamos. ¿Y ahora? Está pensando, dice. Sí. Sí, estoy pensando cómo podemos hacer. A ver. ¿Cómo era el banca? O sea que dice que tenés que sumar los valores que sean, que estén en la posición par, supongo. Dice que son ingresados en la posición par. O sea, si no yo ingreso necesariamente que sean 5 pares. valores, sería el segundo número y el cuarto número, nada más. Claro. Ah, ingresado en la posición par. Claro, sí. O sea, que tendría que empezar de 2 y así. Banca. Sería, ingrese los valores y determine la suma de los valores ingresados en la posición par. O sea que el primero que ingrese no se va a sumar, sino el segundo. Eso es lo que quiere decir. Claro, entonces acá tengo que agregarle. No. A ver, sería un valor n y sumado el valor n ingresado, te tiene que caer el número par. Yo lo interpreto como que el primero no se suma y el segundo sí, el tercero Claro, no, yo también. y el cuarto. Claro, pero no Sí, sé. yo estoy en la misma, digamos. ¿Qué dice usted, profe? ¿Cómo interpretamos eso? O sea, el contador lo puede aumentar de 2 en 2 también, en vez de 1 en 1. Pero pasa que no es. No, no te va a servir pero si nada. él No ingresa dice, impar, no dice números pares, sino los que ingresaron en la posición par. Claro. Sería, ponerle, ¿no? Vos ingresas 1 y la operación que te lo sume sería más 1 y caen 2 y que ahí sería que cae el número par. No, porque dice ingresados. Yo supongo que por cuando le ingresa el valor, digamos. Por eso dice, ingresen de valores, ingresamos 1. Determine la suma de los valores ingresados en la posición par. tengo que volver a pedir otro valor. No,
Por lo que yo entiendo es que con el número que vos ingresaste, tiene que ir sumando y todo tienen que darte número, la suma de eso te tiene que dar un número par. Siempre. Para mí no. Para mí tiene que ser tipo, vos ingresas 5 valores y va a sumar el 2 y el 4, ¿me entendés? Pero probar así como está diciendo él y veamos si no lo cambiamos. Para no estar dando vueltas. El tema es que cómo hace eso. Pasa que sería, no sé si se usaría un ciclo para sumar valores. No sé, la verdad. Bueno, a ver si alguien tiene una idea, si alguien ya tiene una idea hecha. O calle para siempre. Juro que lo estoy pensando, no tengo idea. No, yo tampoco estoy en cero. Y si utilizamos el ciclo para, El chiste que podamos O sea, usar también. Es que es lo mismo, digamos, lo Sí, puedo sí, sí, usar. es lo mismo, pero tengo que también usar esto para Literalmente lo mismo. sacarnos la duda. A ver. O sea, Lo que y voy es porque determine, pone desde A hasta E. porque son, O sea, son eso lo 5 puse valores. pensando en que sean 5 valores, claro. Bueno, Porque mira, entre dice, uno. Yo estaba Pero no, pensando no sé. yo estaba pensando que A ver, es como si vos pones 5 valores, ya estás definiendo una cierta cantidad, y acá dice por eso, para mí es como el ingresando problema cantidad como de dice, n. el problema Ingresa de N ingresar valor. los precios del super. Bueno, mira lo que dice ingresa, acabo de entender, ingresa, dice la suma de los valores ingresados a la posición par, o sea que si tenés A, B, C y D y E, tenés que sumar B y D, ¿entendés? Creo que es así, creo que acabo de entender. Por lo que, Volver. yo lo interpreto, vos tenés que ingresar n. O sea que va a ingresar n de 1 hasta n. Y ahí vos vas a poner la condición, por lo menos yo lo hice con for y puse, bueno, c que es igual, c que va de 1 hasta n. Después puse un if donde c es, puse c mod 2 igual a 0 y para que tome los valores pares y va por el sí, hace un acumulador de s igual a s más c y después muestra, después del cierre, muestra la variable s que es el acumulador que sería la suma de los valores pares. Y ahí me da a mí, por ejemplo, yo lo interpreté así. Claro, yo pensé Claro, algo lo va así. dividiendo. Claro, tienes razón. Bueno, ¿Cómo? A entonces ver, espera. cambiarlo y poner for, como lo ha hecho él y vamos viendo qué onda. Nada más que se ha apurado mucho en hablar y no he entendido. Sí, te ten por dos. Hay que cambiarlo, en vez del while, usar el for. Por lo menos yo hice con for. Bueno, ahí entonces cambiarlo ese. Pero a ver, tratemos de hacer con creo yo, ¿no? Para usarlo, digamos. Si quieren lo Claro, cambian. tendría que ser lo mismo, me parece. Porque, pero- o sea, lo podés hacer igual con este. Es distinto, pero lo podés hacer igual. ¿Ya? A ver, ¿cómo podés ir diciendo cómo hiciste, bicho? Por favor. Hacer un tutorial, me Ahí cuando ya tiene el n, usted, la condición siempre es preguntar una variable menor que n. Si conoce la cantidad, ¿no? Así que de ahí puede preguntar c menor que n, inicializando menor c en que 0. Sí, ahí pone C menor, eh, menor que N. Y ahí Y arriba la C dice, inicializa C. cuesta, No ¿Así? sería Ah, 0. se va al 0. ahí Sí. pone el C, igual a claro. 0 sería ahí. Ahora. ¿Para qué piensa? Él usó el mod, ¿que no? Para ver si era Claro, no Era entendí bien cómo. una hizo posición para- par. Ajá, no entendí. Dijo algo de multiplica 2 por 0. Hice el mod
para que sea mod 2 igual a 0. Y ahí es para sacar los valores pares. A ver. Mod 2, ¿así? Hice un if para que si cumple la condición va por el sí, y ahí uso una variable para una decisión. Toma una decisión primero. Entonces acá, ¿cómo sería? No digo las dos. A ver, le ayudo un poco porque ahí ustedes piden el n. El n representa que la cantidad de elementos, ¿verdad? Sí. Bueno, dentro del bucle, ustedes tienen que pedir el elemento ahora. Y a ese elemento analizarlo si está en la posición par o no. Porque el n te representa la cantidad total de elementos. Y ahora voy a tener que ingresar elemento por elemento. ¿Me entiendes? ¿Dentro del bucle? Claro. ¿Dentro del bucle? Sí. Ahí lee el X, el número, o no sé, lo que vos quieras, que es lo que va a tener que ir sumando. Ahora, ¿cómo determinar que está en la posición par? Creo que tiene algo que ver con el contador, pero no sé cómo hacerlo. Podría ser mod. Entonces, el contador te conviene inicializarlo en 1. Ah, claro. Cosa que el primer elemento está en la posición 1 y así va a ir determinando. Va a estar trabajando con el C. El C te estaría marcando la posición. Y sería si el mod de C da 0 es par, ¿no? Tipo, el mod de C, tipo, si tenés C dividido en 2 es par. O si C es 4, poner. Lo divide en 2, el mod te da de 0. No sé si me explico. Si C dividido en 2 es par. O sea, cuando dividís C en 2 y el mod te da 0, sería par. Ah, Si claro, vos claro, claro. dividís, por ejemplo, 5 en 2 te da de 2,5. El mod sería de 0,5. De 1 sería el mod. De 2 dividido. Va de 1 de 1. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cómo harían? Ahí en la condición, vos preguntarías qué es lo que va a analizar. En este caso, tendría que analizar la posición. O sea, ¿cuál sería la posición en este caso? C. C. Entonces, C, mod, ¿qué? Para saber si es par. 2. 2. Entonces, dentro de esa condición, pone C mod 2, si ese es igual a 0, es una pregunta eso. Si ese resultado es igual a 0, pone ahí igual a 0. ¿Qué quiere decir si eso es cierto? Que es par. Que es par. Que la posición está en par. Entonces, si eso es par, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sumarlo.
Bueno, sumar. Tendría que poner un acumulador. Tendría que ser un cuadro de asignación primero. de asignación. Tienes que poner S, que sería en este caso. Mala. Más C. S más C. C la posición. X. Claro, X sería el valor que nosotros pusimos, ¿no? Claro. Sí, pues C la posición. Ese es el acumulador, tiene que poner S más X y tener que inicializar S en 0, creo. No estoy seguro, pero creo que sí. Creo que sí. Sí, creo que sí. Entonces, Entonces lo probamos ahí. para. Acá, el que si vos iniciás C en 1, si vos pones 5 valores, te va a pedir 4. No se podría hacer si C es menor que N más 1. Se podría hacer o puede menor igual. Ah, también. ¿Así? Sí, y abajo del cierre pone uno de salida que Para muestra mostrar la ese. suma, ¿o no? El C Claro. estaría bien ahí con 1, ¿no? Porque eso te está representando la posición impar, la primera. Y tendría que incrementar el contador, ¿no? Exacto. Abajo de, digamos, la operación de la decisión, antes del cierre, ahí pone otro de asignación, incrementa el contador. C más 1. Así quedaría, creo. No te olvides de sacar del Y el igual. En el Y, el igual a C, igual a N, el igual nada más. Si saca el igual. ¿Por qué lo sacaríamos igual? No, perdón, me confundí. Se había modificado arriba, perdón. A ver, probarlo. ¿Cuánto pon? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Si vos pones 1, te va a tomar un solo valor. Claro, sí. 5. Dale. Ahora. Y ahora tenés que empezar a ingresar. 4 más 2, 6. Está bien. Claro, está bien. Uy, le erré. Dos más 4 más 6 más 10. No. No sé cuál me tomo ahí. Más 8 y más 10. ¿El incrementador iría abajo de la condición o arriba? Porque en el caso de que tome no, lo mismo se incrementa. Vamos a decir que lo mande acá. Este lo suma bien, ¿no? Igual. O sea, te lo está sumando bien. Claro, sí. A ver, ejecutarlo de nuevo y prueben.
Igual estaba bien, ¿verdad? Con los 10 valores del 1 al 10, porque te da 2, 4, 6, 8 y 10, que es 30, ¿no? Sí. Creo que estaría bien. Chicos, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, profe. Sí. Ah, bien. No, porque acá se me bloqueó a mí el Zoom, o sea, no puedo hacer nada, no puedo cambiar nada. Así que está bien lo que hicieron ahí. Generalmente siempre para determinar la paridad de un número se utiliza el mod. O sea que de esa manera lo hacen ahí. Lo mismo para saber si un número es múltiplo de algo, se utiliza el mod. Entonces, de esa manera se resuelve ese tipo de ejercicio. Perfecto, chicos. No se ¿Listo? lo escucha, profe. Jefe, No se lo escuchó. No se escucha. Ahí mandó un mensaje y dijo que se le bloqueó el compu. Nos vimos. supongo que a almorzar. Bueno, listo. Bueno, nos vemos. Ya, ¿tiene un olorcito? Bueno, chicos, Nos vemos. nos vemos. Profesor, Después Nos vemos, profe. Voy a Bueno, aplazar. qué chanculia.